Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta edición de CGTN Noticias. Soy Lourdes Fernández en directo desde Beijing. Antes de pasar al bloque informativo correspondiente a la jornada de hoy, vamos a repasar las últimas novedades que están aconteciendo en la edición de este año del Foro de Boao para Asia. Para ello, nos vamos a un contacto en directo con nuestro estudio en la provincia de Hainan. Allí se encuentran nuestros compañeros Pan Chin y Daniel Triadó, quienes nos pondrán al día sobre el desarrollo de esta cumbre internacional que este año tiene como lema una Asia abierta e innovadora para un mundo de mayor prosperidad. Buenas tardes, Pan Chin. Buenas tardes, Lourdes. Ahora me encuentro en el estudio de CGTN en el Foro de Boao para Asia 2018. Junto conmigo está nuestro comentarista Daniel Triadó. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, un placer. Ayer por la tarde se publicaron los 3 informes sobre la economía asiática, hecho que marca el inicio oficial del Foro de Boao para Asia 2018. Los documentos enfatizan la integración asiática y desarrollo de las economías emergentes y la competitividad asiática. Ayer estaba presente en la conferencia de prensa. En su juicio, ¿cómo califica el desarrollo asiático actual? De los informes, como muy bien decías, estábamos presentes cuando se publicaron, se desprende que la antiglobalización se ha convertido ya en el principal desafío para la integración de las economías asiáticas. Si bien es cierto que en 2016, el periodo que cubren estos informes, se dieron señales positivas, como el aumento de las exportaciones en términos de volumen y su indiscutible posición como primer mercado mundial, el informe Los progresos de la integración económica alerta de los cambios estructurales en las cadenas de valor y sobre todo del aumento del proteccionismo. Ayer, durante la rueda de prensa, Zhou Wenyong, el secretario general del Foro de Boao para Asia, fue contundente y afirmó que el proteccionismo no lleva a ninguna parte. Por eso, desde el foro, los expertos abogan por la toma de decisiones firmes para hacer frente a los problemas existentes y a fortalecer la cooperación regional en Asia. También se publicó el informe sobre las economías emergentes, hace referencia a 11 economías emergentes llamadas el E11. Se destacó que crecieron en 2016 un 5,1%, 0,5 puntos más que en el año anterior, en 2015. Y además crecieron 1,4 puntos más que la media global. Se destacó sobre todo el crecimiento de China, que creció un 6,9%, muy superior a las expectativas. Sigue habiendo problemas, obviamente, sigue aumentando la brecha entre el E11 y el G7 y sobre todo sigue aumentando la deuda externa de las naciones emergentes. Sin embargo, cabe destacar la estabilidad de su mercado laboral, la estabilidad del mercado financiero y sobre todo la relativa relajación de la inflación de estos mercados. Hablando de proteccionismo, ¿cómo se enfrentan los países asiáticos al fenómeno de antiglobalización, como por ejemplo la implementación de las medidas de protección comercial por parte de Estados Unidos? ¿Y qué medidas toman para evitar los riesgos sistémicos que puedan afectar al crecimiento y al desarrollo? Exacto, estamos en un momento en el que el proteccionismo se ha convertido en el foco de los debates. Varios paneles durante estos 4 días en el Foro de Boao de Asia tratan el tema del proteccionismo. Hemos visto cómo Donald Trump, desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, abogaba por el proteccionismo y en contra de la globalización. Ha implementado desde hace unos días aranceles a productos chinos, primero al acero y al aluminio, luego a productos tecnológicos, médicos y de transporte. Decía Cui Tiankai, el embajador de China en Estados Unidos, que China no aboga, no quiere una guerra comercial con Estados Unidos, pero que si Estados Unidos la abre, China se va a defender. De hecho, lo que ha hecho China estos días ha sido responder con también medidas arancelarias contra los productos estadounidenses. Y cabe recordar que estos gestos, los gestos del presidente de Estados Unidos, a quien más perjudica es a sus propios ciudadanos. China ha aumentado los aranceles a la soja como respuesta a las medidas de Donald Trump. Se da la circunstancia de que China exportó el año pasado a 12, si no quiero equivocarme, 14.000 millones de dólares, soja en valor de 14.000 millones de dólares. Se da la circunstancia, como decía, que la mayoría de exportadores
de agricultores de soja provienen de territorios que votaron a Donald Trump, es decir, que se ven perjudicados por las medidas que adopta su propio presidente. China hace frente al proteccionismo, uno de los principales riesgos, abogando por la integración. Un claro ejemplo es donde estamos ahora, el Foro de Boao para Asia, donde se aboga sobre todo por la integración de las economías asiáticas, se apuesta por los tratados de libre comercio y más allá del proteccionismo existen otros riesgos como por ejemplo el aumento del endeudamiento del sector privado y de ciertos niveles del gobierno, aquí en China de los gobiernos locales. Otro riesgo es el cambio climático, las tensiones geopolíticas y las desigualdades persistentes en las sociedades. ¿Cómo hacen frente a estos riesgos a las naciones asiáticas? A lo largo de estos días vamos a escuchar a expertos poniendo énfasis en que gobiernos, sobre todo el gobierno chino, ya trabajan para hacer frente a estos riesgos con medidas destinadas a fortalecer las regulaciones de la deuda de las firmas privadas. Se les urge a racionalizar su deuda externa. Se pide a los gobiernos locales que aumenten su deuda a través de los mecanismos legales, a través de los mecanismos que el gobierno central pone a su disposición, y además se apuesta por un desarrollo verde, con un foco en la protección del medio ambiente, de las energías renovables. China también pone foco en el diálogo, en la cooperación. Hemos visto estos días un deshielo en las relaciones entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, hecho que también ayuda a la economía, y se lucha para erradicar la pobreza. Este año marca el 5º aniversario de que el presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta. La globalización y la Franja y la Ruta es uno de los 4 temas principales de este foro. En su juicio, ¿qué significado tiene este foro para los países asiáticos? ¿Y qué diferencia hay entre la iniciativa de la Franja y la Ruta con otros tratados de libre comercio como TPP o RCEP? Decía Xi Jinping, el presidente chino, cuando participó en el foro de Davos, que el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura. Te proteges del viento y de la lluvia, pero te quedas sin aire y sin luz. Por eso China apuesta por medidas como el Foro de Boao para Asia, medidas como la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que ayudan a las economías a defender la globalización, las economías sobre todo asiáticas, a defender la globalización y a integrarse y hacer frente, como decías, a los riesgos que presentan las medidas antiglobalización. Recordemos que, como muy bien decías, la Franja y la Ruta cumple 5 años, la propuso el presidente chino Xi Jinping en un momento en el que la administración de Estados Unidos, entonces liderada por Barack Obama, apostaba por trabajar por el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido por sus siglas en inglés TPP. Ese acuerdo fue muy criticado, sobre todo desde China, porque excluía a China y a India. El acuerdo también fue criticado por Donald Trump, que nada más acceder a la Casa Blanca decidió retirar a Washington del acuerdo en vista a la implementación de medidas proteccionistas como hemos visto estos días. Paralelamente y como alternativa al TPP, comentabas el RCEP, es un acuerdo en el que están involucrados unas 16 naciones, sobre todo asiáticas, incluidas todas las naciones de la ANSEA, más China, Japón y Corea del Norte. La principal diferencia entre el RCEP y el TPP es que el RCEP tiene un carácter más multilateral, aboga por defender los intereses de Asia y además lucha por eliminar las barreras arancelarias, mientras que el TPP se centra sobre todo en cuestiones como los estándares para la inversión extranjera. De hecho, ayer en la rueda de prensa, los expertos y los responsables del foro describieron el RCEP como un estabilizador para prevenir la desglobalización. Y en todo ello hay que sumar la iniciativa de la Franja y la Ruta, que va mucho más allá de cualquier tratado de libre comercio. No estamos ante un tratado de libre comercio en sí, estamos ante un proyecto de infraestructuras, de conexiones, de integración basado en el desarrollo, los préstamos y las inversiones para aumentar la fluidez de los negocios y los intercambios entre personas. Es decir, no hablamos tan solo de comercio entre dos países, sino del intercambio entre negocios, gobiernos, personas, turistas.
Hace unos instantes concluía uno de los muchos paneles que estarán dedicados a la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la que se describía a la energía como la nueva seda del siglo XXI. Es decir, que más allá de cuestiones comerciales, la iniciativa china de la Franja y de la Ruta también ayudará a mover energía y recursos entre los países que forman parte de ella. Es decir, no estamos ante un mecanismo que se complementa perfectamente con el RCEP. La innovación también es un tema muy importante este año. Entre los más de 60 paneles hay varios en torno a este tema. Esta mañana los empresarios debatieron sobre transporte inteligente en el futuro, como por ejemplo coches que funcionan con energías renovables. Por otro lado, también debatieron sobre la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Estamos en un momento en el que China China está en una transición económica, podríamos decirlo así, pasa de ser una economía basada en la manufacturación, en la producción, para ser una economía basada en el consumo. Cuando una economía está basada en el consumo, los consumidores buscan productos de calidad, y es ahí donde entra la innovación. Ya lo ha dicho varias veces Xi Jinping, que busca convertir a China en un país de innovadores para poder terminar de desarrollar esta transición hacia esta nueva economía, conocida en China también como la nueva normalidad. Además, es una economía en la que lo que importa no solo es crecer, sino crecer con calidad. No importa crecer a un ritmo del 10, del 12, del 13 o del 14%. Lo que importa es que el ritmo sea de calidad y de que todos los miembros de la sociedad puedan aprovecharse de este crecimiento. Y aquello que importa también, y ahí es donde también entra la innovación, es la protección del medio ambiente. Ya no hablamos de un crecimiento en el que todo valga, sino que es un crecimiento que debe apostar por la protección del medio ambiente. Por ello, los gobiernos apuestan por la investigación en ciencias aplicadas, se lanzan grandes proyectos de ciencias y de tecnología, y se da prioridad a la innovación de tecnologías avanzadas, de vanguardia. Todo ello con el fin de impulsar productos de calidad y de mejorar y fortalecer las industrias aéreas, aeroespaciales y de transporte. Son industrias cuya investigación favorecerá a largo plazo, de forma directa o indirecta, a todos los consumidores. Y comentabas el ejemplo de los coches eléctricos. El año pasado en China se fabricaron 680.000 coches, autobuses y camiones completamente eléctricos. Es una cifra que supera la cifra de producción de todos los países del mundo combinados. Además, en Shenzhen, ciudad en el sur de China, ya se ha terminado la conversión de toda su flota de autobuses locales para convertirlos en vehículos de baterías eléctricas. Todo ello impulsando además la implantación en todo el país de puestos de carga pública. Eso ayudará a aumentar el uso y la carga y la compra de coches eléctricos. Si no hay acceso a estos puestos de carga, la gente no va a comprar coches, y de hecho China espera disponer de 500.000 puestos de carga en todo el país en el año 2020. Y a la vez aumenta la inteligencia artificial, otro de los ejes de la innovación. China fue la gran protagonista de la última feria de la electrónica de consumo, donde los asistentes pudieron ser testigos de los usos prácticos de la inteligencia artificial, desde robots que responden a nuestras emociones gracias a la inteligencia artificial, hasta traductores que son capaces de traducir en tiempo real decenas y decenas de idiomas. Nuestra vida ha cambiado tremendamente en los últimos años, como usted mencionó, con la revolución tecnológica. En todas partes de China pagamos a través de código QR sin llevar encima efectivo, y hacemos compras en Internet. Con la revolución tecnológica, con el avance de la economía digital, ¿cuáles son los riesgos para la economía real? Exacto, vivimos, como muy bien comentabas, un momento en el que la economía digital se ha convertido en parte muy importante, casi indispensable de nuestras vidas. Llevo viviendo en China desde hace 3 años y medio, casi 4, y llevo 2-3 años prácticamente saliendo cada día de casa sin efectivo, porque como muy bien comentabas,
La economía digital nos permite pagar todas nuestras compras sin tener que usar efectivo. Gracias a plataformas como WeChat o Alipay, dos plataformas chinas que nos permiten pagar a través de códigos QR en cualquier establecimiento, ya sea en tiendas convencionales, ya sea en restaurantes. Además, hablamos de un país en el que tenemos acceso desde el móvil o desde casa con los ordenadores a plataformas como JD.com o Tmall, que ponen a nuestro servicio productos de toda índole, de toda gama, a los cuales tenemos acceso desde el móvil, podemos pagar desde internet y nos llegan rápidamente a casa sin tener que salir al exterior. De hecho, en 2016, según estadísticas de las autoridades chinas, la economía digital creció un 18,9%. Si lo comparamos con lo que creció la economía real, nos daremos cuenta del alcance que tiene. La economía real creció en China un 6,7% en el mismo año, es decir, casi 3 veces menos de lo que hizo la economía digital. Y de hecho ya se espera, según el gobierno, que en 2030 la economía digital suponga el 50% del PIB, es decir, estamos en un momento en el que la economía digital no deja de aumentar y de desarrollarse, y con eso, como muy bien decías, llegan los riesgos para los negocios o para los establecimientos, digamos, reales, para la economía real. Yo siempre digo que Internet debe ser un enemigo de la economía real, no debería ser un enemigo de los pequeños establecimientos, sino que debería ser un gran aliado. Los establecimientos tradicionales deberían ver en la economía digital no una amenaza, sino una oportunidad. En un mundo en el que cada vez estamos más conectados, en el que cada vez estamos más globalizados, en el que cada vez es más fácil acceder a Internet, los establecimientos tradicionales deberán esforzarse para acceder a la red, para encontrar nuevos nichos y para encontrar su propio espacio en un mundo digital. Recordemos que la economía digital tiene numerosas ventajas que permite a cualquier ciudadano de a pie acceder a miles y miles, si no millones, de consumidores en China y también en el resto del mundo. Gracias, Daniel, por compartirnos sus opiniones, y con todo esto terminamos este espacio en estudio de Foro de Boa para Asia 2018. Hasta mañana.